Hoy voy a abrir un melón. Deseadme suerte. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 61. ¿Cuántas matemáticas es realmente necesario saber? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. ¿Recordad? datos.ninja. Pues sí, queridos ninjas, hoy vamos a hablar de esa cosa terrorífica llamada matemáticas. ¿Y cuántas matemáticas realmente hacen falta para ser un ninja de los datos? Si os habéis descargado la guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial, ya sabéis un poco por dónde van a ir los tiros hoy. Y si no, pues allá vamos. Si alguna vez os habéis planteado hacer un grado universitario de ciencia de datos y habéis ido alegremente a echar un vistazo al programa de estudios, con toda vuestra ilusión ante lo genial que sería dedicaros al mundo de los datos, habréis comprobado con horror que los primeros cursos están plagados de asignaturas tipo álgebra, probabilidad, análisis matemáticos, inferencia estadística, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 17... Y luego ya si eso, una tímida asignatura de introducción a la ciencia de datos. Francamente es un bajón, una travesía por el desierto. Y posiblemente innecesario desde el punto de vista del aprendizaje de la ciencia y análisis de datos para el mundo laboral. Cientos de matemáticos y profesores de universidad se rasgan las vestiduras y armados con antorchas se dirigen a los estudios de grabación de un podcast ninja sobre Big Data. A ver, que está claro que hay que tener unas bases y algunos conceptos claros, de los que por cierto también vamos a hablar hoy, para entender qué hay detrás de los modelos de Machine Learning y que para saber correr antes es necesario saber andar. Eso es una cosa. Y otra cosa es que a un bebé que está aprendiendo a caminar, que está ahí tambaleándose con su cabeza, que parece que va más rápido que el resto de su cuerpo, pues le expliques los fundamentos teóricos de la biomecánica. O que antes de sacarte el carnet de conducir tengas que ser capaz de montar y desmontar un motor y saber repararlo de arriba a abajo. Es un poco excesivo, ¿no creéis? Pues en el mundo de los datos esto equivaldría a dominar los tres pilares, y he dicho dominar, sobre los que descansa todo este tinglado: el álgebra lineal, la estadística y el cálculo. De hecho, muchos itinerarios de aprendizaje, incluyendo los propuestos en la mayoría de planes de estudios, empiezan así. Primero estudiáis álgebra lineal, cálculo y análisis matemático. Cuando terminéis, os ponéis con estadística, probabilidad y modelos regresivos. Y una vez hayáis llegado allí, pues estaréis preparados para comenzar con el análisis de datos, el machine learning y la ingeniería de datos. Después de haber aprendido a programar, claro. Al fin y al cabo, nadie empezó nunca a construir una casa por el tejado, y para ser un ninja total de los datos hay que tener unas bases sólidas. Y estoy 100% de acuerdo con esto, pero en vez de estudiarlo todo en profundidad de primeras, que nos va a hacer sentir igual de abrumados que el típico cervatillo cruzando una carretera por la noche cuando viene el coche y le da las luces largas, que se queda ahí petrificado y no sabe ni siquiera lo que está mirando, ni qué hacer, ni nada. Pues en vez de eso, vamos a intentar hacerlo poco a poco y en paralelo al aprendizaje de las técnicas de Machine Learning, de análisis de datos y de todo lo que decidamos aprender. Es decir, que en lugar de una estrategia de abajo a arriba, que es la clásica, en la que se empieza por todas las bases matemáticas y se va construyendo hacia arriba,
sería una estrategia un poco más de arriba hacia abajo. Queremos resolver un problema, aprendemos a construir lo que queremos construir y después entendemos la teoría de lo que hay detrás y sobre todo el porqué de las cosas. ¿Por qué hemos hecho lo que hemos hecho? O en vez de dejarlo para el final, pues se puede hacer de mientras. Se pueden ir aprendiendo las matemáticas mientras vamos avanzando por el camino del machine learning y de la analítica de datos. Le podemos dedicar un rato a la semana o un rato cada día a ir rellenando todos esos vacíos matemáticos que nos van a quedar mientras aprendemos machine learning. Y luego, una vez que hayamos visto dónde se aplican todos esos conocimientos matemáticos, pues estaremos mejor equipados para asimilarlos, que si nos los sueltan ahí todos ahí de sopetón, asignatura tras asignatura, libro tras libro, hasta que dominemos las matemáticas, ¿no? ¿Qué opináis? Pero bueno, lo que es evidente es que sí que tenemos que tener al menos unas bases fundamentales. Para empezar, como decía antes, uno de los pilares es el álgebra lineal. Y vamos a ver por qué el álgebra lineal es importante en el campo de Machine Learning. Bien, imaginad el típico problema de datos tabulares. Una hoja de cálculo con sus filas, que en el mundo de los datos, así en el argot, se llaman observaciones, y con sus columnas, que ya hemos quedado en episodios anteriores, que los ninjas de los datos los llamamos características. Si nuestro conjunto de datos fuera uno con viviendas, pues cada vivienda del dataset sería una fila u observación y cada columna pues sería una característica de las casas, pues que sea el número de habitaciones, los metros cuadrados, el precio de la vivienda, el año de construcción, todas esas cosas que caracterizan a una casa y por eso se llaman características. Pues todo eso ordenadito por columnas. Luego es posible que una de esas columnas sea nuestra columna objetivo, la que queremos predecir, es decir, la etiqueta. En nuestro ejemplo, igual esa columna se corresponde con el precio de la casa. No sé. Bueno, pues todo esto de filas y columnas no deja de ser una matriz. Así que, hola al álgebra lineal. Vamos un paso más allá. Pues un modelo lineal no es más que un conjunto de coeficientes que multiplicaremos por las características para obtener la etiqueta de una observación. Así de sencillo. Se trata de multiplicar para cada observación cada una de las características por el coeficiente correspondiente del modelo. Si sabéis de programación, habréis visto súper rápido que esto se puede hacer con bucles for anidados. Si no sabéis programación, pues se hace con unos bucles. Os lo voy a explicar así muy sencillo. Para cada fila de la hoja de cálculo vamos recorriendo cada columna y multiplicándola por cada coeficiente del modelo y luego lo sumamos, obteniendo la predicción de la etiqueta para esa fila. Vamos recorriendo cada fila, pim, 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 y dentro de cada fila, cada columna, hasta que hemos recorrido absolutamente todas las muestras de nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Y se podría hacer así con los bucles for anidados y no necesitaríamos álgebra lineal en este punto. Pero es mucho más ineficiente y cuando tenemos datasets con miles de columnas o el caso de modelos de deep learning que hay que hacer todo este proceso para cada neurona, pues como podéis imaginar, calcular esto tarda muchísimo. Y a los ordenadores lo que les gusta mucho es eliminar los bucles for y utilizar vectorización. Es decir, representar nuestro dataset como una matriz y los coeficientes del modelo como un vector y multiplicar ambos. ¡Bam! Hecho. Muchísimo más rápido, es que no os imagináis. De hecho, es que merece la pena aprender álgebra lineal solo con todo el tiempo que nos ahorramos en hacer estas operaciones cuando entrenamos modelos de Machine Learning. Pero la cosa no queda ahí. El álgebra lineal y los espacios vectoriales están detrás de la representación de las palabras que se hacen en los modelos de lenguaje natural a través de embeddings. Literalmente se representan palabras y su significado semántico a partir de vectores. O sea que imaginad, si queréis profundizar realmente y especialmente si vais a leer papers y ver las últimas investigaciones, ahí es muy necesario pues saber álgebra lineal. O sea, hay unos conceptos básicos que sí que hay que tener,
para poder entender todas estas cosas. Luego tenemos la estadística y la probabilidad. Estas ramas de las matemáticas son importantes porque en el mundo real los datos contienen ruido y variabilidad. Hay una componente de incertidumbre que impide que los modelos de Machine Learning puedan predecir las cosas de manera exacta. Conceptos estadísticos como la media, la desviación típica, la mediana, la distribución de los datos nos permiten realizar la exploración y el análisis de unos datos que, como digo, no son exactos y contienen una componente de incertidumbre. El mero hecho del modelado de los datos que se realiza mediante el entrenamiento de los algoritmos de Machine Learning no es más que generalizar sobre el caso de uso cuando solo tenemos las muestras que tenemos en el dataset de entrenamiento. Esto es estadística. Tenemos un dataset con unos cuantos miles de viviendas y nuestro modelo de Machine Learning pretende generalizar la predicción del precio de cualquier vivienda del mundo mundial, si le dan los datos. Además, la estadística desempeña un papel crucial en la evaluación y validación de modelos de Machine Learning. Las propias métricas que se utilizan para medir el rendimiento de los modelos son métricas estadísticas, como el error cuadrático medio, por ejemplo. Sin olvidar que muchos algoritmos de Machine Learning se basan en modelos probabilísticos. Los propios modelos de regresión lineal se basan en el análisis regresivo, que es un concepto también estadístico. Y el tercer pilar matemático del Machine Learning sería el cálculo. El cálculo multivariable lo vemos en todo su esplendor cuando pensamos en el proceso de aprendizaje de un modelo. Bien, tenemos nuestro dataset y nuestro modelo y a partir de esto obtenemos una predicción de las etiquetas, que es lo que queremos predecir. Todo esto lo hemos hecho gracias al álgebra lineal del primer apartado. Pues evidentemente entre nuestra predicción y el valor real de nuestra etiqueta hay un error. Dependiendo del modelo que hayamos escogido para nuestro problema y el caso de uso, tendremos una métrica que querremos optimizar. Un saludo de nuevo a los estadísticos del apartado anterior y a sus métricas. Bueno, pues el proceso de aprendizaje no es más que ir ajustando de manera iterativa los coeficientes del modelo de manera que la métrica que hemos elegido o que en su defecto los ninjas de la estadística definieron para nuestro modelo en su momento se vaya optimizando. Tal vez os suene el algoritmo del descenso del gradiente, pues aquí es donde aparece el cálculo. Este algoritmo es capaz de calcular de manera iterativa un mínimo de la función de coste, es decir, el punto en el que nuestra métrica es óptima o, dicho de otra manera, el error de nuestro modelo es lo más pequeño que somos capaces de conseguir. Y este mínimo lo encontramos de esta manera. Funciona de manera similar a si quisierais bajar una montaña con una venda en los ojos. Esta es una analogía que funciona siempre. A ver si esta vez funciona. Aquí la montaña es el error de nuestro modelo que queremos optimizar haciéndolo lo más pequeño posible. Queremos llegar abajo del todo, al valle más profundo. Así que, pues para llegar al punto más bajo de nuestra montaña / error, con los ojos cerrados, vamos a ir paso a paso y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos los ojos vendados, así que vamos probando con el pie, así a nuestro alrededor, la dirección de máxima pendiente hacia abajo, que es el cálculo del gradiente. Luego, cuando ya hemos decidido hacia dónde el gradiente es más grande, donde hay la máxima pendiente, pues daremos un pequeño paso en esa dirección. Y después volvemos al paso 1 y repetimos. Volvemos a tantear con el pie hacia dónde está la máxima pendiente para seguir bajando. Hasta que ya no notemos que, probamos con el pie y notamos que no podemos seguir bajando más. Pues decimos, ya hemos llegado abajo del todo. Bueno, pues el gradiente, la dirección de la máxima pendiente, no es más que la derivada parcial de la función de coste con respecto a cada uno de los parámetros del modelo. Y ahí es donde entra el cálculo multivariable. El 80% de las veces es calcular la derivada parcial de una función lineal para poder ir actualizando los coeficientes del modelo durante el proceso de optimización, lo que viene siendo la parte de aprendizaje de los modelos. Pero vamos, que básicamente lo que hay que saber de cálculo multivariable es saber calcular derivadas parciales las más sencillas de todas las que hay, vaya, que se explican en media tarde. Entonces, una vez que ya empezamos a entender cómo va encajando el puzzle, podemos profundizar más en la teoría matemática que hay detrás si es necesario.
Podemos investigar por qué cada modelo de Machine Learning optimiza la función de coste que optimiza y de qué hipótesis salen todas esas ecuaciones. Para ello necesitaremos saber más estadística. Y con todos esos conocimientos matemáticos podremos leer artículos de investigación y entender el potencial y las limitaciones de los últimos avances. Incluso podéis dedicaros a la investigación y ser vosotros mismos quienes hagáis avanzar todo esto, si es que es lo que os llama más la atención. Porque en la investigación en ciencia de datos, en inteligencia artificial, ahí sí que las matemáticas son un superpoder que hay que tener mega dominado. La conclusión es básicamente que no os dejéis intimidar por la gente que dice que si no tienes nivel alto de matemáticas no podéis convertiros en ninja de los datos. Porque aquí el rollo va sobre datos y como ninja de datos pasaréis más tiempo explorando, visualizando y comprendiendo datasets que resolviendo ecuaciones diferenciales. Igual se da el caso alguna vez si tenéis que implementar alguna métrica muy particular a vuestro caso de uso y no os vale con las métricas habituales, pues que tengáis que profundizar más en el tema de las matemáticas. Pero hay muchos científicos de datos que prácticamente funcionan con las librerías que ya están predefinidas y ya está. Saben lo que hace cada modelo, para qué sirve cada modelo y simplemente lo implementan y lo utilizan para el caso de uso que necesitan. Eso sí, implementar al menos una vez los modelos desde cero, ya sea una regresión lineal, una red neuronal, lo que sea, y entender la base matemática que hay detrás, es lo que os ayudará realmente a entender cómo funcionan estos modelos. Y igual no empecéis por ahí, pero tampoco os saltéis ese paso. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si ha sido así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts o en Spotify o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si conocéis a algún ninja de los datos en potencia que no acaba de atreverse a dar el paso porque las matemáticas le dan así como cosica, pues le mandáis el episodio y a ver si se anima. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!